que da gusto volver a encontrarnos aquí. Normalmente vendría a contaros la parte de seguridad industrial, que como muchos sabéis es la parte en la que me siento más, pero creo que me decía Oriol, y dice, bueno, la política del miedo mola mucho, pero realmente es cuando estamos ya metidos en faena. Y dice, cuéntanos algo de que venga un poco más vidilla. Y viendo un poco, lo veréis que está muy de novedad el tema de garantía de hidrógeno, de origen del hidrógeno. Y cuando colocábamos el título, lo primero que pensábamos era garantía del hidrógeno renovable. Y espero que cuando acabe la presentación sea igual, es mejor si no es renovable aquí y luego veremos si es renovable o no es renovable. Todo esto arranca con la directiva de 2018, en el que nos dice que establece unos métodos de cálculo, requisitos de información en la intensidad de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Es decir, es especialmente dedicada a este Real Decreto a aquellos que van a ser empleados en energía y en transporte, como os imagináis, teniendo el hidrógeno como vector energético, pues realmente esas serán sus principales aplicaciones. Y luego nos aparece el Real Decreto del 376, que es de 2022, de mayo del año pasado, y como os decía, esto todo muy reciente. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos, regula la verificación de la sostenibilidad y la reducción de las emisiones de gases invernadero en biocarburantes, biolíquidos, combustibles de biomasa y carburantes renovables. Entonces tenemos ya la parte de sostenibilidad con un reglamento que por fin tenemos una regulación. ¿Y qué tenemos sobre las garantías de origen? Bueno, las garantías de origen digamos que van como ligadas. Tenemos la sombrilla grande de la sostenibilidad y luego tenemos la garantía de origen que va al combustible en sí. El mismo Real Decreto crea un sistema de garantías de origen y designa a un gestor técnico. ¿Por qué designa un gestor técnico? Bueno, pues porque el Ministerio no dispone de los recursos suficientes y por tanto asigna, en este caso a Enagas, para que nos desarrolle el sistema de garantías. Sale la orden, la TED, la 1026, que aprueba el procedimiento de gestión. Por tanto, a partir de que sale esta orden, tenemos un procedimiento de gestión y con eso ya somos capaces de implantar una aplicación en la que se puedan recoger las garantías de origen. Es decir, que la garantía de origen que comentaré, que son elementos certificados de 1 megavatio hora, ahora ya tenemos una estrategia para poder regularla. ¿Qué teníamos? Teníamos ya la hoja de ruta del hidrógeno renovable, que nos establece, bueno, esto la conocemos todo, establece las prioridades, recursos necesarios, los retos y las medidas para superarlos. Objetivos a 2030, pero también potencial y visión de 2030 a 2050, es decir, veámoslo a largo plazo. Aquí tenemos la consideración del potencial y, como hablaba, del potencial del almacenamiento. Antes nos decía Frank que lo que sea cercanía lo vamos a electrificar, aquello que se pueda electrificar, pero va a ser en el almacenamiento en donde tiene la gran cabida el hidrógeno. Conocemos de la ruta la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, también que será actualizada cada 3 años, con lo cual, siendo el 2020, empieza a ticar el reloj, en el 2023 esperamos tener noticias. Y luego es importante que en la participación son distintos organismos. Están los agentes económicos, están los administradores, está el ciudadano, cómo ve el enfoque del hidrógeno, por tanto, todo bastante nuevo para un combustible. Y os decía, teniendo en cuenta la novedad, ¿cuáles son los avances de la sostenibilidad del hidrógeno? Tenemos dos organismos bastante potentes, que es RSB, Roundtable on Sustainability Biomaterials, y por otro lado Certify. ¿Y quiénes son estos dos? Bueno, pues RSB es la sombrilla de la sostenibilidad y Certify va a ser el que nos dé la certificación de las garantías de origen. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal? Es permitir que los operadores cumplan los objetivos de descarbonización, mientras se captura el valor premium de los combustibles renovables. Y ahí está el kit, es decir, cuál es el porcentaje de renovable que vamos a tener en nuestro hidrógeno. Con los sistemas, con los dos asociados, ofrecen una combinación sólida para demostrar el cumplimiento de H2 Global. ¿Y eso qué significa? Eso significa que H2 Global acelera el mercado de productos dentro de Europa. Teniendo unos competidores tan fuertes como tenemos en Estados Unidos y en China, la aceleración de Europa es fundamental para que seamos competitivos en el mercado. Por tanto, buscamos una forma de certificar que lo que estamos haciendo es realmente sostenible, que permita el desarrollo industrial en Europa.
Y por tanto, ¿quién es quién? Os decía RSB que básicamente brinda soluciones a tipos de productores, procesadores, usuarios finales, y en lo que se enfoca es en la materia prima de base biológica, derivado de la biomasa, cualquier combustible avanzado, cadenas de suministro completas y nuevas tecnologías. Es decir, sostenibilidad. Sostenibilidad del producto y del proceso. Además, RSB, motivo por el que en SGS trabajamos con ellos, puede certificar la cadena de valor completa, mientras que hay otras certificaciones que os pueden certificar, por ejemplo, la producción y por separado el transporte y otros elementos que podamos tener. Permite impulsar el desarrollo de economía circular porque, como decía, se basa en la sostenibilidad. Y además nos contribuye a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible porque, de nuevo, podemos tocar varias patas, que puede ser un hidrógeno, por ejemplo, con fertilizantes, podemos tener la parte del hidrógeno, pero podemos tener también la contribución sostenible del proceso productivo. Y Certify, por su lado, surgió a raíz de la petición de la Comisión Europea y fue financiado por la Asociación de Hidrógeno Limpio con el objetivo de poder cuantificar cuánto de renovables somos en esa producción. Es decir, el primero nos da la sombrilla de la sostenibilidad, el segundo contabiliza. Y ahí, os decía al inicio de la presentación, si le vamos a poner renovable o no renovable en el título, porque realmente la certificación puede ser de hidrógeno no renovable. Por ejemplo, cuando usamos el mix eléctrico y ese mix eléctrico no llega a un determinado valor. Puede ser renovable cuando lo vemos perfectamente conectado a un parque eólico o cuando vemos unas garantías de origen en la electricidad que nos suministran. Y puede ser bajo en carbono. ¿Algún ejemplo? Por ejemplo, cuando suministramos con la nuclear. Estamos con una energía baja en carbono y también lleva su certificación como bajo en carbono. Hay un ejemplo muy típico cuando se usa el mix francés. El mix francés tiene un contenido de renovable muy alto. Imaginaos una instalación que tenga pues, 60% renovable y 40% del mix francés. Bueno, pues tenemos 60% de hidrógeno renovable con esa electricidad renovable y 40% de hidrógeno bajo en carbono. Por tanto, no todos los hidrógenos van a ser renovables. Vamos a tener porcentajes de renovable. Luego, ¿quién verifica que eso se cumpla? Pues aquellos que estén acreditados como verificadores de sostenibilidad. En este caso, RSB os comentaba que está autorizada dentro del esquema EURED, la Directiva de Energías Renovables de Europa, para demostrar el cumplimiento en los combustibles que os decía antes. SGS se ha acreditado a través de una acreditadora, ASI, para la verificación de la sostenibilidad de los biomateriales. Eso quiere decir que somos capaces de ver la sostenibilidad del producto y de la cadena de producción, y también somos capaces de hacer la verificación de la garantía de origen. Y además estamos acreditados por ENAC en España, el organismo que nos acredita como organismo de control, o seguramente habéis oído por el tema eléctrico o por otros temas, y eso te acredita dentro de la norma UNE, la ISO, la 14065, para la verificación de gases de efecto invernadero, muy relacionado, y también el producto bajo el punto de vista de la sostenibilidad. Aquí vemos, justo con la certificación que sacábamos en 2022, esto es la acreditación para trabajar como verificadores de hidrógeno y de garantías de origen. Y por tanto, hemos hablado de garantías de origen, pero ¿qué es una garantía de origen? Una garantía de origen es un certificado electrónico que acredita el carácter renovable de 1 megavatio hora de gas y aporta información de detalle sobre su producción. ¿Cuándo se ha producido la energía? El tipo de instalación, el lugar y la fuente de energía empleada. Es decir, lo coge desde que entra la energía al proceso de producción hasta que se produce y analiza que esa energía que hemos recibido y que produce el hidrógeno y el proceso y realmente se mantiene siempre de forma renovable. Es decir, que no tenemos, por ejemplo, por decir una tontería que no es el caso, pero que tenemos un aporte calorífico de energía no renovable. Por tanto, si en el proceso tuviésemos un aporte de energía calorífico no renovable, habría que tenerlo en cuenta, aunque la electricidad de origen sea totalmente renovable. La función de la garantía de origen es demostrar al consumidor final que la determinada cuota o cantidad de energía se ha obtenido a partir de fuentes renovables. Esto seguramente a los que estamos en el sector eléctrico nos hace familiar por la garantía de origen de la electricidad, pero por tanto por lotes. 1 megavatio hora traía un dato que es más o menos 25 kilos,
con la eficiencia que nos ponía Julio en pantalla se me ha ido a 32 kilos o 33 kilos. También hay que ser realistas, seguramente los 25 hayan sido sacados teóricos y me ha resultado muy curioso del ejercicio tan fácil que ha puesto que me lo identifica. Hitos. Os decía que está tan reciente, que Nagas está haciendo alta la plataforma a finales de enero. Me comentaba un compañero por la mañana que justo están listos, que le faltan flecos. Y en marzo de 2023 que se espera la primera expedición de garantías de origen. La expedición de garantías de origen que tendrá que hacer una empresa que esté acreditada para la inspección de garantías. Hablamos de los que estén acreditados en ENAC, como os demostraba, y de forma transitoria, mientras no se haya creado, lo que hacíamos era básicamente una acreditación voluntaria basada en la ISO, en la 17020, que sí que nos dejaba hacer acreditaciones hasta el día de hoy o hasta marzo, pero realmente no estaban reconocidas por el Ministerio. Os dejo el enlace abajo cuando os comparta la presentación. Y para terminar un poco, ¿cuál es el proceso de lo que es la certificación de garantía de origen? En el paso inicial, el cliente define un poco qué es, en dónde quiere su garantía de origen, lo quiere en su producción, lo quiere porque le entra el gas a un espacio de almacenamiento y le va a hacer un almacenamiento intermedio en toda la cadena de valor. Los esquemas, como decía, RS Global, con la gran ventaja de poder cubrir toda la cadena de valor, se hace la solicitud a RSB, preparación de la auditoría, con evaluación de riesgos, autoevaluación de requisitos aplicables. Aquí hay un detalle muy importante en el desarrollo del plan ambiental y social. Seguro que estáis muy familiarizados con muchas empresas que tienen el desarrollo del plan ambiental, pero no todas las empresas tienen un desarrollo del plan social. Y ambas van a ser necesarias para poder acreditar la sostenibilidad. Hacemos el cálculo de gases de efecto invernadero, que es nuestra referencia, y de ahí se pasa a la auditoría. Es decir, ahí entra el estudio documental, evaluación de riesgos, no me meto muy en detalle, eso acaba con el informe de auditoría y la emisión de certificado. Recordamos, es una auditoría de ENAC y por tanto tiene un periodo de renovación. En función del riesgo que hayamos analizado en el paso 2, vamos a tener que renovar nuestra auditoría para hacer garantía de calidad. Pues, por ejemplo, si lo tenemos en riesgo alto va a ser 2 años, si va a ser medio va a ser 3 años y si no, si es bajo, van a ser 5 años. Y con esto termino. Preguntas lo podemos ver en la comida. Muchas gracias.